bienvenidos a todos los que están escuchando en vivo, los que lo escuchen después. Y démosle gracias al Señor por este domingo, por la palabra que Dios nos ha dado, que nos empodera. Su gracia es maravillosa y estamos agradecidos y te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra, que podamos entender los misterios que fueron ocultos desde el inicio de la creación hasta ahora, que estamos revelados en tu Hijo Jesucristo, Señor, por ese privilegio de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy quiero comenzar una serie, una miniserie de tal vez unas cuatro domingos, hablando de los beneficios de la gracia. Y vamos a comenzar hoy con lo que yo considero tal vez el más importante, que es la sanidad, la salud, debido a algo que escuchamos, inclusive que parece que es una enseñanza bastante popular en iglesias aquí, para que vean el peligro de lo que puede suceder con la palabra mal enseñada. Entonces, escuchamos que hay una doctrina de que el reino de Dios está con nosotros, que eso es bíblico, el reino, estamos en el reino y estamos con los beneficios del reino de Dios. Sin embargo, en llamémosle una congregación o una, eh, una tendencia muy grande a nivel mundial en iglesias como las nuestras, enseñan que el reino está aquí, pero aún no se ha manifestado en completo, no se ha manifestado. Y eso suena como que es bíblico, en el sentido de que es bíblico porque nuestros cuerpos no han sido transformados, eso sí es cierto, y no tenemos un cuerpo transformado o espiritual o como la quiera llamar. Eso es cierto, pero ellos no paran con eso. Ellos dicen que como en la época de Jesús, eh, se puede orar por alguien y se puede sanar, pero también a veces las personas no se sanan y no se sabe por qué, pero solo Dios sabe. Entonces, eso suena muy profundo y muy, tal vez, la palabra que quiero decir es, teológicamente suena como muy bien. Sin embargo, yo veo un gran peligro, porque número uno, al no entender la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios lo hemos comprendido bien en la gracia, que es buena, agradable y perfecta, empezamos a entrar en un terreno peligroso, porque dicen que, bueno, no, a veces las personas no se sanan y ya, y como que diciendo, bueno, puede ser que Dios no lo quiere sanar, puede ser, pero no dicen que no es por la fe de la persona. Dicen que es que a veces las personas se sanan y a veces no. Entonces no hay una garantía. Si uno cree eso, no hay una garantía de la salud. O están creyendo que Dios hace excepción de personas, de que Dios sana a algunos y otros no. Pero realmente, para mí, la ignorancia está en una verdad que hemos entendido de la gracia fundamental. La verdad de Dios ya hizo la obra. Dios ya lo hizo en Jesucristo. No es que Dios está sanando. Las personas están apropiándose de lo que Dios ya hizo. Entonces es un problema de la dimensión de la gracia. Es la diferencia entre un Dios que está actuando
A veces sí y a veces no, que para mí es erróneo, es equivocado, o que Dios ya hizo todo y es otro factor que está impidiendo manifestar la sanidad en la vida de la persona, que es lo que yo creo. Y para comprobarlo, debemos ir a la palabra y poder explicarlo cada uno, porque es una denominación muy grande que está predicando esto. Son cientos y cientos de iglesias y están en Costa Rica, en Inglaterra, Estados Unidos, en muchos países. Y es muy popular. Entonces yo creo que deberíamos abrir nuestras Biblias en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 hay un principio muy claro sobre la autoridad que Dios delegó en el ser humano. Y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre, y viene una lista de qué domina el ser humano. A los peces, a las aves, los animales, todo tipo de animal, los reptiles. Y en el 27 lo repite. Dios creó al ser humano a su imagen, le creó a la imagen de Dios y vemos algo que hemos visto nosotros, para nosotros no es algo nuevo, para algunos creyentes esto es controversial o es, ¿qué es esto? Dice, hombre y mujer los creó. En otras palabras, desde la creación hay una igualdad aquí entre el hombre y la mujer. Los creó los dos a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Claro, nosotros no, esto no es una sorpresa, no les voy a arruinar el final de esta historia de que viene la caída. Vemos que en Génesis 3 viene el engaño y la pérdida de autoridad del ser humano. Vemos que en la maldición hay problemas para el hombre y problemas para la mujer, en el sentido de pondré enemistad entre ti y la mujer, por ejemplo, cuando Dios está hablando a la serpiente, hay consecuencias de la caída, tanto para la mujer como para el hombre. Y sabemos que hay una pérdida de autoridad espiritual, porque en este momento el ser humano, hombre y mujer, dejan de ser criaturas espirituales. Dios los advirtió, ciertamente morirán. Era espiritualmente, iban a perder la autoridad que tenían y esa conexión, esa unión con Dios constante, lo que tenía el ser humano en el Edén, debido a que en el 3 podemos ver Dios llama al hombre y dice, ¿dónde estás? Y el hombre contesta, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le pregunta a Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y empieza echándose las culpas. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la culebra y la culebra no tiene a quién echarle la culpa. Entonces, vemos ahí que en ese momento no hay arrepentimiento desde Adán ni Eva. Los dos echan la culpa, ¿verdad? A la cadena y no hay arrepentimiento y viene la consecuencia de parte de Dios de que, bueno, espiritualmente algo ha pasado aquí, morirán. Eh, pero Dios en su amor los protege de una condenación eterna, los protege eh, y, y pone una profecía
sobre la serpiente, que la serpiente será aplastado. Sabemos que la simiente de la mujer, la descendencia de Eva, es Jesucristo, y Jesucristo va a restaurar todo, toda la autoridad para el ser humano, la conexión divina, el espíritu volverá al ser humano por medio de Jesucristo para que el ser humano tenga autoridad, que esté unido a Dios y que sea de nuevo lo que Dios siempre quiso que fuéramos, unidos a Dios, de la familia de Dios y con la autoridad divina que nos pertenece en nuestras vidas. Entonces vemos una recuperación. Ustedes pueden ver que en Corintios, tal vez vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Ustedes pueden ver que hay una, un texto que es bastante largo, son 40 y resto de versículos, 50 versículos sobre la resurrección y sobre resucitados, pero hay un par de versículos muy importantes. Si usted ve en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 45, en resumen dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, eso es Jesucristo, en el espíritu que da vida o el espíritu vivificante, un espíritu que puede transmitir vida espiritual. Y como hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios y tenemos el mismo espíritu que resucitó a los muertos, a Cristo, en nosotros, nosotros también tenemos un espíritu vivificante. Nosotros podemos hablar vida y la palabra se cumpla. Cuando nosotros estamos alineados con nuestro Dios y en su palabra, la palabra que hablamos nosotros es como que si Dios lo estuviera hablando, porque nosotros somos la boca de Dios. Nosotros somos los que tenemos que manifestar el reino aquí y ahora en la tierra. Nosotros ya hemos sido trasladados al reino. Salimos del reino de tinieblas y estamos plantados. Es posicional. Ya estamos en el reino de Dios. Y el reino está en nosotros. Cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, que es su voluntad, su palabra y su voluntad viene siendo la misma cosa, hablamos vida, transmitimos vida. Ese es el poder que ha sido delegado a nosotros, su iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema que muchos maestros o personas que enseñan cometen cuando interpretan la palabra de Dios? Contexto y sobre todo contexto histórico. No podemos comparar lo que estamos viviendo nosotros después de la resurrección de Jesús a lo que vivían los discípulos durante el ministerio de Jesús por una gran verdad, un gran cambio. Los discípulos no habían nacido de nuevo. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Solo Jesús tenía el Espíritu. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 8, creo que es en Mateo 8, 14, vamos a leer este pasaje porque vamos a enfatizar mucho la salud, porque la salud es una área que el enemigo quiere compenetrar y quiere incursionar y hacer daño a los creyentes. Busquen en Mateo 8, 14, vamos a leer 3 versículos. Mateo 8, 14 dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó
a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó? A todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Recordemos que aquí Mateo está citando Isaías 53:4, que el regalo tal vez más vital para la vida del ser humano en la gracia desde la cruz de Jesucristo, parte de nuestra gran salvación es nuestra salud divina, es la sanidad que viene desde la cruz, que Cristo pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que pasar por esas penurias. Nosotros somos sanos en Él. Nosotros podemos resistir a la enfermedad que viene en contra de nuestra vida o de los nuestros queridos. Podemos transmitir vida, podemos transmitir sanidad por medio de la palabra a las personas que estén cerca de nosotros y por supuesto a nuestras propias vidas. El poder de la cruz no ha cambiado y podemos ver que Jesús sanaba a todos. Jesús, si leemos y hemos escudriñado las escrituras, vemos que en los evangelios habla acerca de en el pueblo natal de Jesús. Dice que él, a causa de la incredulidad, no hizo muchos señales y prodigios. No hizo muchas sanidades a causa de la incredulidad. Entonces, podemos acertar que el mayor impedimento que conocemos como creyentes a la salud es la incredulidad, porque ni siquiera Jesús pudo orar. De hecho, yo creo que él ni siquiera oró por los que no creían, porque yo creo que él estaba tan sintonizado con el Espíritu Santo, él sabía si tenía que orar o no orar por alguien. Para recibir sanidad, solo hay dos condiciones: querer y creer. ¿Por qué digo dos cosas y no solo creer? Porque muchas personas en el fondo hay algún beneficio en seguir enfermo. No, aunque suena raro, aunque suena que no es bíblico, hay personas que no desean ser sanados porque les tienen lástima, porque es una manera que pueden buscar compasión a las personas porque por su situación. Y es posible no querer ser sano. Pero Jesús demostró varias veces en su ministerio que él le preguntó a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Más de una vez lo pregunta en los evangelios. ¿Quieres ser sano? Les pregunta. Y muchas veces dice, tu fe te ha sanado. Entonces es una combinación de las dos cosas, querer y creer. Y creer es estar firme, creer es no soltar la roca, es estar firme sobre la promesa de Dios, sabiendo que si no se manifiesta inmediatamente, no importa, eso no cambia mi creencia. No me moveré de mi posición en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les estaba hablando al principio de este ministerio grande de la sanidad es que las personas buscan que si la persona se sana,
o que alguna señal que se está mejorando y tal vez oran un poquito más. Y ahora voy a hablar de eso, de por qué eso sí es bíblico. Oran un poquito más y si la persona ya dice que no se siente mejor, bueno, dejémoslo ahí. Pero no como nosotros hemos creído. Dejémoslo ahí, usted está sana. Siga moviéndose, actuando conforme a tu sanidad. Siga actuando como que si no tuviera su padecimiento y no cambia su confesión. Yo soy sano. Punto. No hay que salir de esa confesión. No hay que aceptar que, bueno, es que seguro que Dios no quiso o seguro que no, eso no. Eso es echarlo a perder. Eso es cambiar y vacilar, que sí o que no, que sí o que no. Tenemos que estar firmes cuando creemos algo. Hay un ejemplo en Marcos 8. Tal vez si vamos a Marcos 8 un momentito, porque yo creo que Marcos 8 es algo que estaba mal interpretado por este ministerio, pero para mí demuestra nuestra posición. Marcos 8 en el 22. Vamos a leer Marcos 8 del 22 al 26. Y dice, Jesús sana a un ciego en Bethsaida. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y la sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. En otras palabras, no se le había restaurado la vista el 100%, estaba viendo borrosa. Y en el 25, estamos en Marcos 8:25, entonces Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Aquí vemos algo. Hubo una recuperación parcial de la vista del ciego, pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es una recuperación del 100% de la vista. Y Jesús no se conformó con una sanidad parcial para ese ciego. Él tenía la convicción y sabía que tenía que seguir hasta que se manifestara la sanidad completa en la vida de este ciego. Para mí esto no autoriza que nosotros podamos creer en sanidades parciales. Se puede conformar con una sanidad parcial, porque Dios siempre nos va a encontrar nuestro nivel de fe. Dios va a cumplir su palabra. Y si yo solo le creo el 50%, recibiré el 50%. Pero si le creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, recibiré el 100% de lo que estoy creyendo. Porque Dios ya hizo la obra. No es que Dios está actuando. Es la palabra, es nuestra fe. ¿Con qué vencemos al mundo? Con nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Fe en una obra completa. No en que Dios a veces sí y que Dios a veces no actúa. Y es muy sutil la diferencia, porque muchas personas creen que, hoy ve lo que está haciendo Dios con esto. No, es que alguien se paró sobre la palabra de Dios. Alguien está creyendo y alguien está determinado a ver cumplir la palabra de Dios y alguien no se mueve. No se mueve en su posición de fe hasta que se manifieste lo que haya dicho y lo que está creyendo.
Ese es el poder de la palabra. Esa es la garantía que tenemos por medio de su gracia. Es un regalo. Vamos un momentito a Hechos 10:38 para ver cómo se resume el ministerio de Jesús. En Hechos 10:38 podemos ver cuando Pedro está relatando el testimonio de Jesús. Pedro dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Yo les tengo una noticia hoy, yo sé que la mayoría lo saben. Dios te ungió con el Espíritu Santo y poder, igual que lo hizo con Jesús. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a los que le caían bien? No. La palabra dice que Jesús sanó a todos, todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿Dios está contigo? Amén. Claro que Dios está contigo. Está contigo como estuvo con Jesús. Y sí, hay mucha opresión del diablo en el mundo, pero Dios está con nosotros. Nunca olvide que cuando usted está orando por alguien, visualice ese espíritu, ese mismo espíritu que ungió a Jesucristo está en ti y sobre ti cuando tus manos tocan la vida de otra persona o cuando tú hablas la palabra a otra persona. Imagine que usted es solo el mensajero. El mensaje ni siquiera es tuyo. Es el mensaje de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo, declarando buenas nuevas. Y parte de esas buenas nuevas es la sanidad que pertenece a la raza humana. Y Dios quiere que se imparte este conocimiento, este poder, para que se manifiesta en el reino. Esa palabra que vimos en Mateo 8, donde Mateo está viviendo y presenciando el ministerio de Jesús, fue la visión que vio Isaías, que mencionamos en Isaías 53:4, perdón, Isaías 53:4, sí, y también lo que Pedro relata después de la crucifixión, después de la resurrección de Jesús y después de que Pedro ya ha tenido muchos años en el ministerio. Vemos en Primera de Pedro, tres veces, tres veces está esta palabra en tu Biblia. Está en Isaías antes de Cristo. Está en Mateo durante el ministerio de Cristo. Y está después de que Jesús haya partido en Primera de Pedro 2:24. Vamos a leerlo, porque es el texto que más las personas se basan para manifestar esta verdad de Dios sobre la sanidad que nos pertenece, que tal vez es uno de los más grandes regalos de la gracia. Y dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Nosotros fuimos sanados en la cruz. No vamos a ser sanados por un Dios que a veces tiene misericordia y compasión y a veces no. Fuimos sanados en la cruz. Es una verdad espiritual. Nos pertenece. Es literalmente un regalo de vida y muerte. Es el regalo, uno de los regalos parciales de la gracia más grande a mi criterio por el daño que está haciendo a la humanidad, la enfermedad. Somos sanos por Él,
por su amor, por su misericordia, por su compasión. Y eso sucedió en la cruz y a nosotros nos toca creerlo y recibirlo. Como les dije, esto es es el primer mensaje sobre los aspectos de la gracia. Pienso por lo menos hablarlo 2 semanas más, diferentes aspectos de la gracia, para que nosotros nos empoderamos y no permitimos que el enemigo nos robe ninguna parte de este regalo tan grande, tan inmensa, tan espectacular, y que no nos robe nada de la bendición de que nuestro Señor ganó a favor de cada uno de nosotros, porque nos ama, nos ama.